El proyecto va a requerir definir en dónde trabajar, ¿no? Y lo que hicimos fue preparar un ejercicio, y es solamente un ejemplo, no es la forma en la que vamos a hacer ningún análisis, es nada más con el fin de despertar en ustedes ideas sobre todo de criterios. Y es un ejemplo, digamos, que trata de hacer una serie de criterios operativos en un sistema de información geográfica, que eso pues permite ver con mucha más claridad una serie de cosas. No necesariamente todos los criterios tienen que ser operados en un sistema de información geográfica. Esto es tan solo un ejemplo, tiene la finalidad de detonar en ustedes ideas de cómo, con qué criterios, de qué manera pudiéramos ir definiendo áreas, ¿verdad? Geografías, le hemos llamado geografías porque pueden ser municipios, pueden ser estados, pueden ser regiones, pueden ser grupo de municipios, pueden ser regiones bioculturales, en fin. Por eso le hemos llamado geografías de enfoque, porque pueden ser de muy distintas escalas. Aquí algo muy importante es que cada uno de los ejes puede tener distintos criterios, cada uno de los ejes puede tener distintas geografías de enfoque, no necesariamente tienen que ser las mismas. Y bueno, mucho de los criterios deberían de basarse en oportunidades, en donde puede haber ventanas de oportunidad, en donde nos conviene empezar a hacer estos casos piloto, estos sitios piloto, estas geografías piloto, de tal manera que tengamos las menores dificultades posibles. Por ahí nos han sugerido que también es buena idea implementar algunas de las acciones donde más difícil está, porque finalmente pues el mundo real así es, ¿verdad? No todo es fácil, y pudiera ser otra posibilidad, la siguiente. Entonces, es solamente un ejemplo, por favor no lo vayan a tomar como el análisis, ¿verdad? Que ya lo hicimos y ya está hecho y ya definimos. Es solamente un ejemplo para despertar en ustedes ideas que nos puedan ustedes proponer para tener una serie de criterios que después el equipo de trabajo pueda hacer operativo, lo apliquemos, digamos, y vamos a ver a qué geografías de enfoque llegamos. Entonces, vamos a evitar esto, pero bueno, pues era un poco la metodología, la van a ir viendo ustedes de este ejercicio, la siguiente. Aquí nos decidimos iniciar con los municipios de las zonas de alta biodiversidad. Este es un ejercicio que hizo la Conavio junto con muchas otras dependencias del sector, la CONAMP, en fin, donde trataba de buscar aquellos municipios en donde hay áreas prioritarias para la conservación. Mucho de las áreas prioritarias del análisis GAP o el análisis de vacíos están aquí de alguna manera representadas. Entonces nosotros tomamos eso como una posibilidad. Esto no significa que nos limitemos a esto, a lo mejor el ejercicio lo empezamos tomando en cuenta todos los municipios del país. De aquí es de donde viene, esas son las zonas de atención prioritaria, nos pareció que era coherente, ¿verdad? Continuar con este planteamiento principalmente de Conavio, pero insisto, no necesariamente nos tenemos que amarrar a este ejercicio, este es solo un ejemplo, la siguiente. Bueno, después nosotros quisimos seleccionar aquellos estados, y este es un ejemplo, con condiciones más favorables. De repente ustedes saben que en muchos estados no hay la seguridad suficiente para trabajar en campo, en fin, entonces es uno de los criterios que nosotros quisimos usar, la siguiente. Y bueno, sigue siendo, digamos, un universo de trabajo enorme, son 412 municipios, lo cual es gigantesco. La siguiente. Bien, seguramente ahí en café más oscuro ven ustedes las regiones indígenas que caen dentro de esos municipios o que se traslapan en esos municipios prioritarios. Y evidentemente tenemos muchos otros municipios en donde no tenemos regiones indígenas, pero en donde el conocimiento, puede haber un conocimiento científico asociado. De los organismos extremófilos que hay en las chimeneas hidrotermales de Guaymas, en el mar,
pues no vamos a tener conocimiento tradicional, evidentemente. Eso no significa que no existan especies, recursos biológicos de gran importancia. Entonces, nos han estado insistiendo que no deberíamos de guiarnos nada más por conocimiento tradicional asociado, pero también el conocimiento científico asociado que puede haber a los recursos biológicos. La siguiente. Bueno, parte de la idea es construir sobre lo ya construido, y entonces se nos despertó la idea de que quizás en lugares donde ha habido proyectos importantes orientados a la sustentabilidad, pues pudieran ser verdaderas ventanas de oportunidad para este proyecto que a todas luces es bastante complicado. Entonces, esto es para mostrarles ideas, ¿no? En azul oscuro, ahí ustedes ven los municipios en donde el corredor biológico mesoamericano tiene actividades actualmente. De repente, pues podemos unirnos a ciertos esfuerzos que ya están en vías, digamos, por parte del corredor, y eso podría ser una ventana de oportunidad. En esta, por ejemplo, tenemos en morado los municipios que tienen ordenamientos comunitarios, territoriales comunitarios, lo cual pues también es una ventana de oportunidad, porque son territorios que ya con la participación de las comunidades, en teoría, pues han sido ordenadas para cierto tipo de uso. En fin, es una condición favorable, digamos, en un momento dado. Otro, por poner un ejemplo, podría ser los lugares donde Coimbio tuvo proyectos importantes. Como ustedes saben, es un programa que fue muy importante, que ocurrió nada más en Oaxaca, Michoacán y Guerrero, pero pudiera ser otro tipo de criterio, digámoslo así. La siguiente. Bueno, se nos podría antojar que a lo mejor en los bosques certificados, donde ya hay una idea de qué cosa es una certificación, como el caso del Forest Stewardship Council, podría ser también un lugar con condiciones favorables. La siguiente. Bueno, aquellos sitios donde GIZ tiene otros proyectos, pues también podría representar una oportunidad en lo logístico, etcétera, ¿no? Y finalmente, aquí lo que ustedes ven es los municipios de atención prioritaria en regiones indígenas. Esto es un subset, es un subjuego, digamos, es un ejemplo de cómo uno puede ir seleccionando y seleccionando, y aquí es donde se presenta una o más de estas condiciones favorables, ¿verdad? Esto es solo un ejemplo, ¿verdad? No quiero decir que sean las condiciones favorables rectoras. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son? O sea, ¿qué sale de este análisis muy simple? Y esto, insisto, es para dar ideas. Pues sale la zona Huichol, la zona Otomí y Huasteca, la zona Cuicateca, Tlapaneca, en fin, ahí pueden ver las varias regiones indígenas, pensando que ahora nos quisiéramos, digamos que enfocar a lugares donde el conocimiento tradicional asociado puede ser más importante. Quizás lo mismo, algo similar, equivalente, tendríamos que hacer para aquellos lugares donde el conocimiento científico puede jugar el papel equivalente y darle, digamos, un balance, ¿no?, a estos dos grandes criterios. Bueno, si bien es una región indígena, y ahí la pueden ver en azul, lo que ustedes pueden ver, perdón, no en azul, sino en oscuro, lo que ustedes pueden ver es que, si bien son calificados como municipios indígenas, entre comillas, incluyen, si pasa la siguiente, incluyen tanto comunidades propiamente indígenas como comunidades consideradas como locales, ¿no?, donde la población indígena puede variar en porcentaje, y ustedes pueden ver que de cualquier manera es un universo de localidades. O sea, lo que nos sobra son localidades en donde trabajar, ¿no? Entonces vamos a ver las siguientes. Aquí en rojo están las comunidades indígenas y en color claro están las comunidades locales. Perdón, al revés, en color claro las indígenas y en rojo las comunidades locales, digamos. Y entonces ustedes pueden ver que hay, bueno, pues un universo de localidades enorme, inmenso, gigantesco. Este es el caso de la región indígena Nahua, que salió de ese ejercicio. La siguiente, y así, ¿no? En el caso de Oaxaca, pues ven 9 regiones indígenas muy importantes con un sinnúmero de localidades de todo tipo. La siguiente.
En el caso de la Lacandona, la siguiente. En el caso de la península de Yucatán, la siguiente. Y bueno, finalmente después dijimos, a ver, en qué municipios se presentan 3 o más condiciones que pudieran ser una ventana de oportunidad, ¿no?, con base a las que escogimos, y nos salen 27 municipios, la siguiente, que finalmente son estos que están encuadrados ahí. Esos son donde ha ocurrido ordenamiento territorial comunitario y o otra serie de oportunidades, digamos, hacia la sustentabilidad. La siguiente. Pero, de nuevo, esto concentrado, digamos, este ejercicio que trata de ejemplificar algunos criterios, pues escapa a otros casos que son tremendamente interesantes e importantes. Y yo les quería compartir eso y me va a tomar 3 minutos para comentarles de este caso. Este caso es una planta que a partir de un encuentro que tuvimos de islas, ¿dónde está Karina? Bueno, tuvimos un encuentro nacional de islas y donde hubo un botánico que lleva muchos años trabajando toda la región de Baja California y del Mar de Cortés, nos dijo, a ver un momento, si ustedes pretenden priorizar las islas de México con base al número de especies, están equivocados porque van a dejar fuera islas que son tremendamente importantes. Y en particular nos comentó de la isla Montague. La isla Montague es un islote realmente que es el primero del delta del río Colorado, del norte hacia el sur, la primera islita del Mar de Cortés que está ahí. Y ahí resulta que hay una planta que se llama nipa, y así es como le llaman los cucapás, un grupo indígena muy reducido, que cuando se establece la frontera México-Estados Unidos quedan divididos, igual que los pápago, ¿no?, quedan divididos y que continúan, digamos que un grupo étnico muy, muy reducido, no sé si son 30 y tantas familias ya las que quedan, muy poco. Bueno, pues los cucapás usaban esta nipa, que es una halófita, es decir, una planta que resiste condiciones de salinidad muy alta, tan alta, como pueden ver ustedes ahí, crece en la zona de intermareas, o sea, está sujeto al agua de mar, digamos, ¿no? Y lo que es interesante es que los cucapás ancestralmente, y esto está documentado desde Juan de Oñate, que estuvo por ahí, y desde Quino, que también estuvo allí, cerca del mes de abril o mayo, los cucapás iban a estas islas a recolectar ese grano, que es un grano que es equivalente en calidad al trigo, tiene casi el mismo contenido de fibras, de proteínas, en fin, es de alto valor y es de consumo humano. Y ellos colectaban hasta 1.200 kilos por hectárea de este grano, lo cual es una producción extraordinaria. Pues bien, lo interesante es que esta halófita, igual que varias otras, pero en particular, que es endémica de esta región, no hay en ningún otro lado, está en 2 o 3 islotes, no nada más en Montague, y Richard Felger reporta que solamente está en México. Resulta que puede ser promisoria para producir alimento para consumo humano o para consumo de ganado, por ejemplo, en suelos que han sido desechados por la agricultura, que han sido destruidos por la agricultura, por el exceso de agroquímicos, que se han salinizado. Entonces, digamos que el potencial de esta planta es enorme, es fabuloso, puede ser muy, muy importante, hay que hacer investigación, sin duda, ¿verdad?, de, bueno, su manejo que implica, en fin. Bueno, pues esto ya lo hicieron, alguien más lo hizo por nosotros. Un biólogo marino que está en los 80s trabajando por ahí, se entera de esto, todavía no he encontrado bien cómo es que se entera, seguramente hablando con algún cucapá, que le muestra la planta, pues se lleva unas muestras, se las lleva a Arizona, ahí hace sus campos experimentales, y en 1988 la patenta, primero en Europa, como variedad 1 Jensen, este señor se llama Nicolás Jensen, era biólogo marino y de repente se convirtió en empresario de producir forrajes de alta calidad en zonas áridas. Y entonces hace una compañía que se llama, después regresa a Estados Unidos en noviembre del 88 y yo les puedo dar todo, si alguien tiene interés yo les puedo pasar mañana todo lo que he recopilado de esto. Me parece que es un caso que evidencia la necesidad de un proyecto como este y de muchas otras acciones, ¿no? El punto es que en noviembre del 88
básicamente patenta la variedad 2, Jensen 2 y la variedad Jensen 3, y en 89 organiza una corporación que se llama Nipa Incorporated y empieza a hacer negocios con Israel, con China y con Australia, vendiendo, digamos, su variedad patentada y haciendo pasturas en suelos que pues ni se soñaba, digamos, que pudieran ser productivos, ¿no? Yo no sé económicamente cuánto le ha redituado, yo no sé en la parte legal cuál es la situación, si la patente sigue o no sigue. Lo que sí me queda claro es que los Cucapás no recibieron absolutamente nada de ningún tipo de beneficio, hasta el nombre les quitaron, ¿verdad? Hasta el propio nombre tradicional de esta planta, y quizás otra forma de pensar en criterios es empezar a buscar casos que son importantes. Puede tener una importancia en la industria agroalimentaria muy valioso, y como este ejemplo puede haber muchos otros que nuestros expertos en México pueden conocer de alguna forma, y por supuesto la gente que está trabajando en botánica, en fin, en zoología, en otras cosas. Entonces, sí quería, digamos, cerrar esta idea de los criterios. Estos fueron solamente ejemplos, y ahora le voy a dejar la palabra a David para que les platique sobre otros criterios, otros grupos de criterios que no se pueden poner en un mapa y que pueden ser igual o más importantes que los ejemplos que vimos, ¿no? Gracias. Bien, yo les voy a comentar, finalmente lo que acabamos de ver es un ejemplo de una serie de herramientas, de instrumentos, que nos van a permitir acercarnos a ciertas geografías. ¿Sí? En el proyecto tenemos que definir qué geografías, qué lugares, qué comunidad, qué organización, qué recurso o producto son de interés para el proyecto, para sus regiones piloto o para sus experiencias pues, con las que se va a trabajar. Y bueno, aquí anotamos una serie de categorías que también la idea es ahora con ustedes compartir y escuchar propuestas de criterios, construir los criterios, y que en este caso estas columnas muestran, por ejemplo, para empezar con los recursos biológicos potenciales para el proyecto, atractivos para el proyecto, de interés. Y bueno, va desde el recurso biológico general, el recurso genético, los recursos fitogenéticos que tiene que ver con la agrobiodiversidad y bueno, especies como el último ejemplo que acaba de mencionar Ignacio. Otro conjunto de elementos pues tiene que ver con aspectos digamos muy asociados al proyecto, que tiene que ver con conocimiento tradicional, o como ya vimos en la mañana, no necesariamente que tengan conocimiento asociado, sí vinculados a acciones de conservación, tanto in situ como ex situ, y que tengan que ver, bueno, que sean susceptibles de incentivos y bueno, pasando por una valorización. Otro criterio que podemos aplicar, que podemos considerar, pues tiene que ver con la representatividad ecológica en la gran diversidad del país. Ahí está mencionada nada más como norte, centro y sur de México, pero pues eso también no nos dice mucho, ¿no? México está regionalizado por regiones de importancia prioritaria, regiones terrestres, regiones marinas, en fin. Entonces el proyecto pues tiene la oportunidad y también pues el compromiso de dónde trabajar, que sea representativo de esta diversidad. Y por supuesto otro tiene que ver con la cuestión biocultural, esto que si es comunidad indígena, si es comunidad local. Entre el equipo hemos discutido y qué pasa con los afrodescendientes que no están como tal en la Constitución, qué pasa con grupos como los menonitas y entre otros que andan por ahí, ¿no? Entonces el proyecto pues tiene el reto o el desafío enfrente de cómo considerar todo eso, qué criterios tomar.
Otro conjunto de elementos pues tiene que ver ya con cuestiones concretas de espacios locales, y ahí nos referimos a la gobernanza local, a las instituciones comunitarias, cómo está la organización, cómo está la comunidad, digamos, para poder trabajar, que podamos trabajar un proyecto de estas características, yéndonos más a lo fino, cuestiones productivas, si es una cooperativa, si es una asociación civil, si es una comunidad, digamos como en el caso de Oaxaca, el tema de la comunalidad que atraviesa zona, organización productiva, organización política, organización territorial y bueno, por supuesto la tenencia de la tierra, ¿no? La cuestión de los ejidos. En el caso de Puebla hay conjuntos de unidades de pequeños propietarios que hacen conglomerados de UMAS, ¿no? Digo, son por algunos ejemplos. Ahí dejamos ese etcétera precisamente para tratar de considerar pues esos elementos. Y finalmente, lo que también Nacho ya apuntaba, las ventanas que llamamos de oportunidad, proyectos, antecedentes, contextos, en donde instituciones de gobierno, pero también algunas organizaciones han estado trabajando, ¿sí? CDI seguramente tendrá interés en algunas áreas, con algunos grupos, con algunos recursos, CONAM, el Corredor Biológico Mesoamericano, el Proyecto de Recursos Biológicos Colectivos, bueno, PROCIMAB, el nuevo proyecto de Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad, el trabajo que se está haciendo en red. SNICS, cuando fuimos a la entrevista, nos habló de una serie tanto de regiones como de actores, como de especies ya que están trabajando en esquemas, bueno, en algunos casos ya tienen protocolos de cómo intercambiar la información, el tema de los custodios, en fin, ya hay algunos avances. Bueno, el trabajo de Semarnat, todo el trabajo de CONAFOR. INPI a lo mejor tiene algunos intereses, digamos, o algunos focos por ahí encendidos. Entonces, bueno, la intención, el siguiente paso es que ustedes con base en esta información que es preliminar, nos puedan apoyar a qué criterios deberíamos de tomar, o a lo mejor no están aquí todos los que mencionamos, evidentemente, pero que nos ayuden a que podamos definir esto. Una área geográfica, una comunidad, organización, una especie o producto que seguramente en un comentario que nos hicieron llegar de San Luis Potosí, me parece, ya proponían una región y con una especie, en fin, algunos avances de, ¿quién era? ¿Zagarpa? O, bueno, no, era una institución académica. Entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? Con ustedes enriquecer esta información, cómo en los tres componentes que hemos estado trabajando, ya hay indicadores, ya hay elementos pues para considerar. Y bueno, ahora queremos conocer pues también su propuesta, sus incluso dudas que pudiesen tener o comentarios al respecto.